la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, a través de la tecnología, de estos medios, poder conectarnos, estar en un mismo sentir, Padre. Señor, la alabanza que estaba en este momento decía que nos vivificaras. Señor, vivifica nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, ayúdenos, Señor, a ser más como tú. Ayúdenos, Señor, en aquellas cosas que nos hacen fácil, se nos hacen difíciles, Señor, de aceptar, de dejar. Señor, tú conoces cada corazón, cada mente, Padre, y tú eres el único que puede escudriñarla. Por eso en esta noche, Padre, ponemos delante de ti a cada uno de mis hermanos, en las situaciones que estén pasando, sean situaciones, Señor, de falta de trabajo, sean situaciones de escasez, sean situaciones de enfermedad, sean situaciones familiares, sean situaciones con los hijos, con la pareja, sean situaciones, Señor, en el trabajo, Padre, sean situaciones, Padre bendito, emocionales, sentimentales. Padre, dejamos en tus manos, Padre, cada corazón. En especial, Padre, yo te quiero poner las necesidades que ha habido en el grupo de oración, las necesidades, Padre, que hay en los cuadernos. Y en especial, Padre, te pedimos por nuestra hermanita Sofi. Señor, haz la obra en su vida, en sus vías respiratorias, en su garganta, en todo lo que ella tenga, Señor. Cada proceso que vaya a pasar, Sofi, Señor, permite que puedan ser los doctores adecuados, Señor, que den con el diagnóstico y te pedimos que tú hagas la obra en ella, en nuestra hermana, Señor, dale paz en el corazón, Señor. Y Padre, dejamos en tus manos, Señor, a mis hermanas, dejamos, Señor, todas las necesidades y ponemos este servicio en tus manos, Señor. Síguenos hablando a través del libro de Romanos, síguenos confrontando, síguenos exhortando, síguenos escudriñando, Padre, porque lo necesitamos, Padre, necesitamos que tú nos hables, que tú nos muestres, Señor, hacia dónde. Te damos muchísimas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar eh, la reunión del día de hoy. Bueno, ya la comenzamos, ¿no? Pero vamos a comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Quiero que me acompañes, hermano, a Romanos 4, que es donde nos hemos quedado. Romanos capítulo 4, que fue el ejemplo de Abraham. Abraham, ya lo leímos, pero vamos a leerlo porque hace 8 días se dieron escrituras y no tocamos como tal Romanos porque había un tema pendiente. Pero vamos a leerlo para que veamos cómo nos quedamos y después vamos a lo que es el siguiente tema. ¿Sale? Dice la palabra de Dios, está en la pantalla si tú no traes tu Biblia a la mano. Dice, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia y por padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ok, hermanos, hasta aquí. Recuerden que estamos viendo el ejemplo de Abraham. ¿Por qué Pablo en Romanos saca el ejemplo de Abraham?
porque precisamente Abraham no se había, el Señor lo llama de Ur de los Caldeos. Ahorita Ur de los Caldeos es toda la parte de Mesopotamia. Y cuando lo llama, hermanos, él no estaba circuncidado. Recuerda que la circuncisión, esta parte que se tenía que quitar en el caso de los varones, era la señal del pacto, no era el pacto, hermanos. Cuando tú te vas a Génesis te puedes dar cuenta que el pacto era uno y la señal del pacto era la circuncisión, porque muchas veces confundimos que el pacto es la circuncisión. No, la circuncisión era la señal del pacto. Tú esto lo puedes corroborar en Génesis cuando está con toda la historia de Abraham y después Abraham. Te vas a dar cuenta que era pues la señal del pacto, la circuncisión. Esta era la señal que tenía que tener todo varón que estaba en pacto, ¿no? Con el Señor. Posteriormente en Deuteronomio nos damos cuenta que el Señor dice que Él va a ser el que va a circuncidar. Y va a circuncidar el prepucio de nuestro corazón, porque el Señor se daba cuenta que aunque muchos tenían la circuncisión física, pues realmente sus obras eran malas y no estaban, no concordaban con lo que hablaban con la circuncisión. En este capítulo, Pablo muestra el ejemplo de Abraham porque él fue llamado, hermano, siendo incircunciso. Ya después él recibe la señal del pacto, que es la circuncisión, y entonces empieza este caminar con el Señor. Pero el Señor lo llamó siendo incircunciso, por eso dice que él viene a ser padre de los de la circuncisión y de los que no tienen la circuncisión. Para muchos preguntan, bueno, ¿y qué se debe de hacer? Nos debemos de circuncidar. Bueno, en el caso de varones, hermano, el Señor lo marca y aún lo marca en la Escritura. Lo importante es circuncidar el corazón. Si tú te quieres circuncidar como varón físicamente, hazlo, para el Señor lo estás haciendo. Pero algo que el Señor nos pide es que circuncidemos nuestro corazón. Aún hace 8 días o hace 15, no recuerdo, veíamos la parte de que hasta nuestros oídos necesitan estar circuncidados. Decía es que nuestros oídos son incircuncisos. Entonces es importante que realmente circuncidemos, que quitemos todo aquello que nos estorba, que no le agrada al Señor. A mí de nada me sirve un rito, de nada me sirve seguir a lo mejor cosas si realmente no estoy reflejando a Jesucristo. ¿Sale? Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios que a lo mejor traían la circuncisión, pero sus vidas hablaban con todo lo contrario a lo que el Señor había enseñado. ¿Sale? Entonces, aquí te está hablando de la fe y de algo muy importante, hermano. Esto de pasar por alto las ofensas que el Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros, no es porque nosotros lo merezcamos o por lo mucho que hacemos. Si te das cuenta en Abraham, no fue por lo mucho que hizo, no fue por lo mucho que recorrió, sino fue porque creyó. Y ese creer le fue contado por justicia, por obediencia. Él sin saber a dónde iba, dice el libro de Hebreos, que él creyó y por eso le fue contado por justicia. Hace 8 días veíamos una parte muy importante sobre el pacto, hermano. El pacto pareciera que es un contrato, pero no es un contrato como tal, ¿sale? Aunque trae cláusulas, no es un contrato, ¿sale? Recuerda que pacto es cortar carne. ¿Sale? Y veíamos algo muy interesante, como y yéndonos más a lo profundo sobre pues esta palabra. El Señor hizo pacto con Abraham. Le dijo que cortara ciertos animales a la mitad. Y cuando él cortó los animales a la mitad, dice que Abraham hasta ahuyentaba a las aves de rapiña y que llegó un momento donde como que se oscureció y entonces hubo algo que alumbrara todo eso y era el Señor pasando por en medio de los animales. Esto quiere decir que Abraham no fue el que hizo pacto con el Señor, sino que el Señor hizo pacto con Abraham. Entonces, aquí lo veíamos también hace 8 días, el Señor es el que confirma, hermanos, los pactos. Es un Dios, pues, de pactos. Algo que muy interesante, hermano, que yo te comentaba, es que el primer evangelizado
en la palabra de Dios fue Abraham. Quiero que me acompañes a Gálatas cuando te pregunten, bueno, ¿y quién fue el primer evangelizado? Pues fue Abraham, hermano. Y adivina por quién fue. ¿Quién fue el primer evangelista o el primer misionero? Dios mismo. Fíjate lo que dice Gálatas. Acompáñame a Gálatas 3:9 porque esa escritura ya no la vimos. El Señor fue el primero en compartir esas buenas nuevas. Gálatas 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, escucha hermano, esto el Señor ya lo tenía previsto, que Dios iba a justificar a los gentiles. ¿Por qué, hermano? Por la razón de que Dios es amor, hermano, porque Dios no hace acepción de personas. La salvación es para con todos y Él justifica y trae redención. Entonces dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Algo muy interesante aquí, hermano. Tal vez yo te decía, tal vez nosotros no somos de la tribu de Rubén, de Simeón, de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, pero sí somos hijos por fe. Entonces tenemos que creer, hermano, lo que dice el libro de Efesios, que ya somos parte de la ciudadanía del Señor. ¿Sale? Entonces, fíjate desde cuándo el Señor ya tenía previsto salvar a los gentiles. A lo mejor pensamos, hermano, que el Señor de repente se le ocurrió salvar a los gentiles y por eso de repente mandó a su Hijo Jesucristo y ya. No, esto lo pensó desde que inició la creación, hermano. Tanto así que fíjate lo que dice. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio, hermano. ¿Te acuerdas que la palabra evangelio significa las buenas noticias o la buena nueva? Entonces, ¿quién fue quien evangelizó a Abraham? Pues Dios. Dios evangelizó a Abraham. Abraham fue el primer evangelizado. ¿Sale? Que el Señor le mostró la buena nueva. ¿Por qué? Porque él de ahí van a salir, por eso el Señor le muestra las estrellas y le dice que van a ser incontables las estrellas por la razón de que el Señor ya había previsto que iba a salvar a los gentiles, ¿sale? No se iba solamente a quedar como en el pueblo de Israel, sino que iban a venir pueblos de muchas naciones. Dice, la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos como el creyente. Abraham. Tú y yo, hermanos, somos bendecidos y no por ser a lo mejor de una tribu o por ser del pueblo de Israel, ¿no? Sino porque Él nos vino a justificar. Él pensó en nosotros y Él extendió su gracia y su misericordia para salvación. Entonces nosotros, si nos dicen, no, pues es que tú no eres israelita, tú no formas parte del pueblo del Señor. Claro que sí formo parte porque me lo dice el libro de Romanos y el libro de Gálatas y el libro de Efesios, que soy parte de la ciudadanía del Señor, no por carne, no por sangre, pero sí por fe. ¿Sale? Entonces, es muy interesante esto. Ahí mismo en Gálatas 3, versículo 28, fíjate lo que dice. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, hermanos, ya somos de Cristo por sangre, por carne, por fe. ¿Sale? Esta palabra linaje, hermano, o simiente, también la vas a encontrar. Es muy interesante, hermano, porque es como decir el esperma, ¿sale?
esta palabra sí, sí significa esperma, o sea, venimos de esa simiente de Abraham, te digo, a lo mejor no por sangre, no por carne, sino por fe, ¿sale? Entonces, hay que creerlo, hermano, hay que creer que somos parte, pues, de la ciudadanía. En Génesis, acompáñame a Génesis, vámonos a regresar a Génesis, capítulo 17. Quiero que pongas atención en esta escritura. Génesis capítulo 17, versículo 11. 11. Fíjate, te voy a leer desde el 7. Quiero que pongas mucha atención. El Señor fue el que hizo pacto con Abraham y esta escritura lo confirma. Los pactos del Señor, hermano, algo que tiene que ver con los contratos es que se pueden revocar o se pueden anular. Pero eh, el Señor con los pactos, hermanos, no se caducan. Sí se renuevan porque la Escritura habla de los pactos renovados, pero no hay como caducidad. Fíjate lo que dice. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pacto perpetuo, o sea, siempre, para siempre. El Señor haciendo pacto con Abraham ya no podía retroceder. Lo que él le prometió, eso es lo que el Señor iba a hacer. ¿Sale? Porque el Señor dice una escritura que no es hijo de hombre para que mienta. ¿Sale? Ahora sí, vámonos a Génesis 11. Fíjate lo que dice. Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, hermano, la circuncisión era la señal del pacto, no era el pacto. ¿Sale? Era la señal del pacto y lo confirma esta escritura. ¿Sale? Para que no nos, pues no nos confundamos, hermano. ¿Sale? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creer. No hizo nada, hermano. Solo creyó. Y te lo dice Génesis 15:16. Acompáñame a Génesis 15, versículo 6. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Algo que tú y yo tenemos que hacer en primera instancia, hermano, es creer. ¿Por qué, hermano? Porque si nos adelantamos los procesos, entonces se nos empieza a hacer complicado. Tenemos que creer que hay un Dios. Aún dice la Escritura que tenemos que creer en que hay un Dios. ¿Sale? Entonces tenemos que creer en que ese Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Y eso, hermano, de creer, entonces entra lo que es la fe. Y esa fe nos es contada por obediencia o por justicia, no es por méritos, no es cuánto hacemos, cuánto servimos, cuánto le dedicamos al Señor, cuánto le damos de diezmo y ofrenda. No, hermano, no es eso. Eso no es. La salvación es gratuita, ¿sale? Pero se nos va a contar como justicia, como Abraham, cuando empecemos a creer, ¿sale? Así como él, pues creyó, ¿sale? Ahora, hermano, ¿qué es la circuncisión del corazón? Para ya concluir con este tema, porque no, luego quedamos como, bueno, ya sé qué es circuncidar, quitar lo que me sobra, pero ¿qué es la circuncisión del corazón? Quiero que me acompañes a Deuteronomio, ya vamos a concluir este capítulo, bueno, esta parte, pero sí, te digo que de esta sí traía bastantes escrituras y no quiero quedarme con ninguna. Mm, déjame ver si es esta, Deuteronomio 10. Sí, es desde el principio, hermanos, ¿sale? Déjame ver si está aquí. Es que no sé si te la tengo que leer toda.
Ah, 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 mm. Es que no sé si es esta. Ah, sí, es esta, pero le está mala escritura. Es abajito, es el 12. Fíjate lo que dice, hermano. ¿Qué es que circuncidemos nuestro corazón? Aquí está. Fíjate lo que dice. Dice, ahora pues, Israel, ahí ponle tu nombre, hermano. Ponle tu nombre. Ahora pues, Carolina, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es temer al Señor? ¿Recuerda qué es el temor al Señor? Dice la palabra en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor al Señor es apartarse del mal. Esto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios. Entonces, ¿cómo puedo saber qué es temor al Señor? Apartándome del mal. Ahora dice, ¿qué nos pide primero? Temerle. Que andes en todos sus caminos. ¿Cómo voy a saber cuál es el camino? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo afirma y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si aún tenemos duda cómo andar, ve el testimonio de Jesús, hermano. Cómo Él anduvo, cómo se comportó, cómo actuó. ¿Sale? Y podemos ir hallando ese camino. ¿Sale? Dice, y que lo ames. Hermano, recuerda que amor no es sentimiento, es una decisión. Porque si es sentimiento, hoy amo, pero ya mañana no. Ah, bueno, es que me hizo enojar, entonces ya no lo amo. Ah, es que no me dio lo que me prometió, ya no lo amo. Para ti, para mí, en nuestra cultura, amar es un sentimiento, pero en la escritura, amor es una decisión de amarlo todos los días, me dé o no me dé, me ponga o no me ponga. Yo lo amo. ¿Sale? Dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, si tú le sirves a Dios, no solamente un servicio en iglesia, hermano, porque aún el servirle a alguien en la familia, el servirle a alguien en la calle, en el trabajo, apoyarle, ayudarlo, eso también es un servicio. ¿Sale? Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Sale? Entonces, ya vimos lo que pida. Dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Qué interesante, hermano. Él es el objeto de tu alabanza. Y aquí quiero centrarme, hermano. ¿Por qué? Yo no alzo mis manos, yo no le canto, yo no le alabo para recibir dinero. Yo no alzo mis manos, yo no le alabo, yo no le oro, hermano, para recibir, ¿qué te podría decir? Bienes materiales. Hermano, él tiene que ser el objeto de tu alabanza. Sí, le puedes pedir que te prospere, que te dé trabajo, que te bendiga, que te dé salud. Sí, hermano, todo eso. Pero si tú buscas a Dios solamente para remediar bienes, hermano, estamos mal. Porque entonces estamos agarrando a Dios como la Cruz Roja. Cuando lo necesitamos, le llamamos. Entonces, hermano, Él tiene que ser el objeto de nuestra alabanza.
Sí, Señor, yo sé que tú me puedes dar todo lo que yo te pido, pero no quiero enfocarme a todo lo que tú me puedes dar, sino quiero enfocarme a que tú eres mi Dios. Y quiero alabarte, y quiero bendecirte, y quiero glorificarte porque te amo. ¿Sale? Entonces ahí es donde empezamos a encontrar el verdadero significado de adoración. ¿Sale? Dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres de Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, hermano, aunque esto el Señor se lo estaba diciendo a todo el pueblo, escogido, hermano, por parte de sangre, pueblo de sangre, esto también es para nosotros, hermano. Tenemos que circuncidar nuestro corazón. Tenemos que limpiarlo, tenemos que quitar todo aquello que nos estorba, porque si no, hermano, entonces nada más vamos a estar buscando al Señor cuando tenemos, pues, problemas y, y ya, no sé, bueno, es que el Señor me puede ayudar, pero solamente pues cuando realmente lo necesitamos, no por amor. ¿Sale? Fíjate lo que dice, sí, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 18. Pon mucha atención. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Vas a encontrar mucho pleito, mucho relajo, que si sí me tengo que circuncidar, que si no me tengo que circuncidar, en el caso de los varones. Hermano, no divaguemos. La palabra es clara. Te llamó el Señor teniendo la circuncisión, sigue permaneciendo así. Te llamó el Señor teniendo no teniendo la circuncisión, permanece así. ¿Por qué? Eso solamente era la señal, hermano. Pero ahora lo que nos define es el guardar los mandamientos. Eso sí nos define como seguidores de Cristo. ¿Sale? Fíjate lo que continúa diciendo el versículo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Y aquí, hermano, para que no confundamos las cosas, porque dice, ay, bueno, es que yo fui esclavo del alcohol. Y todavía sigo siendo esclavo del alcohol porque aquí en Corintios me dice la palabra que si era esclavo, pues siga permaneciendo esclavo. No, hermano. Pon atención lo que dice aquí el versículo, porque dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea que el Señor te da libertad. Dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre, hermano, si tú eras libre, que hacías y deshacías y todo, ahora hazte esclavo por amor del Señor. ¿Sale? Dice 23, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Sale? Entonces, hermano, seamos así, seamos sinceros y digámosle, Señor, esto me cuesta trabajo dejar. Señor, esto me está costando trabajo dejar de pensarlo. Ponte delante de Él, hermano. Él te va a limpiar, Él te va a purificar, Él te va a enseñar. ¿Sale? Pero no ocultemos las cosas delante de Él. Y tampoco queramos justificarnos de, ay, Señor, es que soy carne y la tentación. No, hermano. ¿Por qué? Porque Él te va a dar libertad. Pero a veces nos justificamos demasiado. Tratemos de dar esa milla extra para poder reflejar a aquel que nos llamó. ¿Sale?
Entonces, ahora sí, vámonos con la siguiente, nos quedamos en Romanos 4 versículo 13. Nos quedamos en ese, ¿cómo se dice? En ese versículo, ¿sale? Entonces ya aquí dejamos una parte de esto. Fíjate lo que dice, pon mucha atención. Es puse Romanos 13, es Romanos 4, perdónenme. Romanos 4, versículo 13. Ya me estoy yendo hasta el 13. Vamos con este título. La promesa realizada mediante la fe. Pon mucha atención. Dice la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nuevamente entramos en esta parte. Hermano, no fue por lo mucho que Abraham seguía la ley. No, hermano. Sino fue por la justicia. El hermano, sin saber qué onda, creyó en Dios. El Señor le dio la promesa, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y fue. Y dice, y Abraham creyó y le fue contada por justicia. Abraham no tuvo que decir como el rico, Señor, pero yo guardo los mandamientos. Señor, pero yo hago esto. Señor, yo hago el otro. No, porque Abraham lo único que hizo fue creer. Hermano, tú y yo, lo primero que tenemos que hacer es creer y, por supuesto, obedecer los mandamientos. Pero a veces, hermano, probablemente queremos guardar los mandamientos o la ley o parte de la ley, pero no creemos en aquel que puso la ley. No creemos en aquel en quien nos está dando la promesa. Entonces, por eso aquí enfatiza mucho Pablo. No fue por lo mucho que hacía Abraham, sino simplemente por creer y le fue contada, pues justicia. ¿Sale? Fíjate lo que dice el versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, o sea, todos aquellos que guardan la ley son herederos, hermano, hay esa promesa. De hecho, creo que ahorita lo acabamos de leer. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Qué decía el joven rico? Este es un claro ejemplo. El joven rico llegó con Jesús y le dijo, yo ya guardo todos los mandamientos. Y el Señor Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y el joven rico ya no hizo más, ya no quiso avanzar más. Lo que el joven rico no sabía, que el Señor le podría triplicar lo que él diera. Pero ahí habla que aunque él guardaba los mandamientos, todavía no circuncidaba por completo el corazón. Había algo que no lo dejaba todavía avanzar y ese algo era el Dios dinero. ¿Sale? Entonces, por eso dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe. ¿Qué tenía que hacer el joven rico? Actuar en fe. Sí, Señor. Aparte de guardar los mandamientos, si tú me dices que yo venda todo lo que tengo, lo vendo. Eso hubiera sido fe. Porque no sabía qué iba a pasar. Él no sabía si el Señor se lo iba a multiplicar, si el Señor tal vez ya no se lo iba a multiplicar, si el Señor a lo mejor lo iba a recompensar con otra cosa, o si tal vez el Señor le iba a decir, ¿sabes qué? Ven y sígueme. Sé uno de mis discípulos. Pero dice aquí, vana resulta la fe y anulada la promesa. El joven rico todavía tenía amor al dinero. Y lo podemos ver, aunque él guardaba los mandamientos y él estaba seguro de que guardaba los mandamientos, había todavía en su corazón otro Dios que reinaba, que era el Dios dinero. Y la palabra es bien sabia porque dice que no podemos servir a dos señores porque con uno vamos a quedar mal. Y precisamente habla del dinero.
Entonces, por eso es importante que aquí volvamos a recapitular. Hermano, no fue por lo mucho que hizo Abraham, sino solamente con creer, se le fue contada por justicia. Y ese creer fue fe, fue fidelidad. ¿Por qué? Porque él demostró esa fidelidad en decir, ok, Señor, si tú me dices que me vaya de mi tierra y así lo voy a hacer. No se escucha, o más bien no se lee, que Abraham haya dicho, Señor, pero ya no voy a tener a mi padre, ya no voy a ver a mi madre, ya no voy a ver a mis hermanos, ya no voy a ver a mi familia. No, Abraham agarra y dice, órale, me voy. ¿Por qué? Porque le creyó. ¿A quién? A Dios, no al hombre. ¿Sale? Y dice en el 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué la ley produce ira, hermanos? Porque si nosotros no guardamos las ordenanzas, los mandamientos, entonces viene la ira. Si nosotros estamos adulterando, ¿qué va a pasar? Tarde que temprano, hermano, el Señor va a permitir que se descubra ese pecado y vamos a quedar avergonzados. Y el adulterio es un pecado de muerte, hermano. Si nosotros andamos codiciando, pues también, hermano, tarde que temprano se va a notar eso que andamos codiciando. Por eso dice, pues la ley produce ira. ¿Ira de quién? Pues de parte del Señor, porque no estamos siendo circuncidados del corazón. ¿Sale? Dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Te acuerdas que Pablo decía, yo no sabía que era codicia hasta que se presentó la ley? Yo no sabía que era esto hasta que se presentó la ley. Tú y yo, hermano, tenemos ya la ley, tenemos los mandamientos, tenemos la instrucción. Y a veces esa palabra ley se nos hace muy pesada, hermano. Pero la palabra ley, te lo he comentado en varias ocasiones, es instrucción. Es darle en el blanco, hermano. Es la instrucción que el Señor nos da. ¿Para beneficio del Señor? No, hermano, para beneficio de nosotros, para que vivamos tranquila, quieta y reposadamente en esta tierra. ¿Sale? Entonces, por eso Pablo decía, pues es que yo no sabía que era tal cosa hasta que no vi la ley que eso era, no era correcto. Por eso dice, pero donde no hay ley, pues tampoco hay transgresión. ¿Sale? Dice en el 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Y aquí es donde nuevamente volvemos a entrar. Hermano, no es cuánto hagamos, cuánto cumplamos, porque la salvación es gratuita y viene acompañada nuestra salvación que Dios nos dio con nuestra justificación, nuestra redención y con gracia. ¿Sale? Entonces, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hermano, lo único que tenemos que hacer es creer. Y con el creer, hermano, se va a cumplir como Abraham se le fue contado por justicia. Y después de que le creyó a Abraham, entonces el Señor le empezaba a dar instrucciones y Abraham obedecía, Abraham atendía. Pero lo primero que hizo fue creer. Pero si nosotros a veces queremos obedecer y después creer, va a ser más complicado, hermano. Primero es creer que hay un Dios y que es un Dios temible, soberano, de respeto, que tenemos que tenerle temor, tenemos que amarle. Y entonces se nos va a hacer fácil seguir sus instrucciones, porque a Abraham se le hizo fácil. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le mandaba, él lo atendía. Ah, que Abraham, ahora tienes que hacer esto. Sí, Señor. Ahora tienes que hacer el otro. Sí, Señor. Abraham, necesito que sacrifiques a Isaac. Sí, Señor. ¿Sale? Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, hermano, es un compendio. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Bienaventurados aquellos que están esperando al Señor. Bienaventurados los que guardan los mandamientos y los que tienen la fe en Jesucristo. Hermano, a veces partimos la instrucción o los mandamientos
y la fe en Jesús. No, hermano, tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos, tienen que ir así. La ley o los mandamientos, hermano, o la instrucción tiene que ir así con la fe en Jesús. Pero si yo separo, si yo, no, yo nada más ley, yo nada más los manda, entonces ¿qué? Nos cuadramos. Ahí sí entraría esta palabra de hacernos cuadrados, de hacernos como los fariseos, ¿sale? Y si nada más me quedo con la fe en Jesús, pero ya no guardo los mandamientos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces mi fe ya no va a ser solamente una fe en libertad en Cristo o una fe cimentada en esa libertad, sino va a ser libertinaje y nos vamos a extraviar. Entonces, por eso, tanto los mandamientos como la instrucción, sí, los mandamientos, la instrucción y la fe en Jesucristo tienen que ir así, agarradas de la mano, ¿sale? Y dice en el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Pon atención, delante de Dios, ¿a quién creyó? Le estaba diciendo aquí esta frase a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Porque Abraham no solo iba a ser padre de Isaac o de Ismael, iba a ser padre de Goín, de gentiles, hermano, de muchas naciones. Y dice, delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién creyó? Abraham. Dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, dice una escritura, ¿habrá algo imposible para Dios? No, hermano, Él lo puede hacer todo. Él te puede libertar, Él te puede prosperar, Él te puede dar lo que tú necesitas. Pero el problema es, ¿le estamos creyendo? ¿O solo estamos aparentando que le creemos? Entonces es importante, hermano, creerle. ¿Y qué es creer? Entrar en fe, entrar en fidelidad. Que estoy por convicción con Él. No por lo que me puede dar, ya sé que Él es grande, temible, poderoso, un Dios de maravillas, un Dios de pactos, pero estoy por convicción, por amor le estoy siguiendo. ¿Sale? Dice en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Hermano, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Primero era salirse de Ur de los Caldeos, dejar a su familia para irse a un pueblo que ni él conocía. Uno, él no sabía qué le iba a deparar. Él no sabía con qué se iba a encontrar, pero él se fue. Él tuvo esa esperanza. ¿En quién? En el Señor. Después de irse, pasó lo siguiente. Su esposa no se podía embarazar. Sara no podía embarazarse. Era estéril. El Señor le da la promesa que va a ser padre. Y Abraham le dice, Señor, pues lo único que tengo es a Eliezer, mi siervo. Que por cierto, creo que Eliezer, hermano. Ay, no te quiero dar un dato erróneo, pero creo que Eliezer significa consolador. Ahorita lo busco. Pero bueno, ya me estoy desviando. Entonces, Abraham le dice, Señor, al único que tengo es a este Damaseno, Eliezer, sí se llamaba Eliezer, creo su siervo. Este, él va a ser, él va a ser el siguiente. O sea, él tenía que seguir creyendo. Y luego decir, bueno, y mi esposa, ya somos mayor de edad, ¿cómo es que se va a embarazar Sara? ¿Cómo va a ocurrir esto? Y así empieza su caminar de Abraham. Y luego se encuentra con un faraón que quería tomar a Sara y se encuentra con ir a salvar a Lot, su sobrino, y se encuentra con muchas cosas, hermano. Y después tiene al hijo de promesa, que es Isaac, y el Señor le dice, pues necesito que lo sacrifiques. Pero ¿qué dice esta escritura? Él creyó en esperanza contra esperanza.
Lo que se le presentara a Abraham no veía al faraón, no veía a los habitantes de Sodoma y Gomorra, no veía mm, ni que tenía que ir al monte Moriah o al monte a sacrificar. Lo que él veía era Dios, porque Dios era su amor, hermano, porque Dios era su primicia. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó. Aquí, hermano, ya mero terminamos. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermano, tú y yo, a veces con esta edad que ya tenemos, decimos, ya no puedo, ya no quiero, Señor. Son muchas tribulaciones, Padre. Y cuando lees este versículo, el Señor viene y nos calla la boca, hermano. Nos dice, a ver, tú me dices con 30 años que no puedes, cuando Abraham era de 100 años casi y no consideró su cuerpo. O sea, hermano, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? El Señor le da la promesa a Abraham. ¿Y crees que Abraham la recibió inmediatamente? No, hermano, tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque primero hay ahí una situación que Sara le da la sierva a Agar, tienen un hijo que es Ismael, y todavía no llega Isaac, y él tuvo que esperar, hermano. Y tú y yo a veces, hermano, por poquito ya queremos tirar la toalla y decir, no, es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me oye, ¿qué pasa? Hermano, dice, y no se debilitó en la fe. ¿Ahora entiendes por qué Abraham es el padre de la fe? Ahora entendemos por qué Pablo lo menciona en el libro de Romanos y en Gálatas y también lo menciona el libro de Hebreos. Porque no debilitó su fe. No, sí le preguntó al Señor, bueno, Señor, ¿y qué va? ¿Cómo es que voy a tener un hijo? Porque pues nada más tengo a mi siervo Damaseno, Eliezer, ¿cómo va a ser? Y no era porque no le creyera, sino por curiosidad de cómo vas a actuar esta vez. No consideró su cuerpo de 100 años ni la esterilidad de Sara. 20. Para que aprendamos, hermano. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Así tuvo que esperar 17 años, hermano, a que llegara la promesa. Así tuvo que esperar más años, otro año más, a que llegara la promesa. Dice que no dudó. Y si yo ahorita te digo y te pregunto, hermano, Dios te dio palabra de promesa ya, yo te aseguro que la mayoría me va a decir, sí, ya nos ha dado palabra de promesa. Aquí la otra pregunta sería, ¿estás confiando en que va a llegar esa promesa o estás dudando? Porque aquí dice que no dudó. Aunque pasaran años, no dudó. Él siguió firme. ¿Por qué? Porque su mirada, hermano, no estaba en el hijo, no estaba en las riquezas, no estaba ni siquiera en las estrellas que el Señor le había mostrado. Él se podía jactar y podía estar en afán de Señor, ¿cuándo? Por favor, ya quiero ver a todas las gentes, a todas las naciones. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Por favor, respóndeme. No, porque entonces su mirada de Abraham estaría en las cosas terrenales, pero su mirada estaba en Dios. Lo amaba tanto Abraham a Dios, hermano, que él seguía confiando. Ok, Señor, ya pasó otro año. No llegas, pero yo sigo firme. Híjole, ya pasó otro año, Señor. Yo sigo viendo a Eliezer, mi siervo. Híjole, Señor, ya está. Tuve un hijo con la sierva y no llega, pero yo sigo firme.
Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí es la clave de todo, hermano. ¿Te hace falta fe, hermano? Fortalécete. ¿Cómo te vas a fortalecer? Dándole gloria a Dios. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo? ¿Cómo me fortalezco? Dale gloria a Dios. Pero ¿cómo es darle gloria a Dios? Agradece por lo que no te ha dado. Agradece por lo que no te ha respondido, hermano. Agradece por esas oraciones no contestadas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande, poderoso y soberano que Él sabe por qué todavía no. Él sabe por qué todavía no nos lo da. Él sabe por qué todavía no lo suelta. Él sabe por qué todavía no nos responde. Porque Él es Padre, Él es Dios, hermano. Pero a veces, como lo comentaba el pastor, le queremos ayudar a Dios. Que si son situaciones, te lo comentaba ayer, situaciones de dinero, ahí vamos con la tarjeta de crédito. Que si son situaciones de enfermedad, pues vamos con el brujo. Que vamos con tal, a ver que si me puede ayudar tal persona. Que si es problemas, a lo mejor no sé cómo llamarlo, otros problemas, hermano, y queremos ir en busca de otras cosas. Hermano, fortalécete, fortalécete en la fe. ¿Cómo? Dándole gloria a Dios. Señor, te doy gloria, porque no me has contestado, Señor. Pero aún así bendigo tu nombre y te digo que te amo, que te exalto, que te glorifico, Señor. Porque aunque yo quiero obtener eso, Señor, aunque yo lo quiero, Padre, si a ti te place que no es el tiempo, Señor, pues seguimos en esa confianza. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nuestra mirada está en las cosas terrenales, no en Dios. Y tómala, hermano, porque eso duele. Duele el darnos cuenta que amamos más otras cosas que a Dios. Dice, sino que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Era tanto el amor de este hombre para con Dios, hermano, que él sabía, pues el Señor me lo prometió y él me lo va a dar. Pero Abraham no decía, voy a tirar la toalla, voy a dejar de congregarme, voy a dejar de leer, voy a dejar de estudiar las escrituras, ya no quiero saber nada de la iglesia. No, al contrario, era estar más apegado al Padre, más apegado a Dios. El hecho de, no me despego. Lo que le pasaba a Jacob, pues no, hasta que me bendigas. Dice en el 22, por lo cual también su fe le fue contada por obediencia, o sea, justicia. Y no solamente con respecto a él, perdón, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Hermano, ¿cuánto tiempo crees que tiene el libro de Romanos? Y que este libro estaba inspirado para ser compartido hasta hoy, 2026 y los futuros años que el Señor permita. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quien nos ha de ser contada. Hermano, Abraham yo creo que no se imaginaba cómo su testimonio iba a llegar a impactar y cómo nos sigue impactando hasta hoy, 16 de enero del 2026. Y que viene a ser de testimonio muy grande. Dice, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿tú crees
que nuestro Señor Jesús ha sido levantado de entre los muertos? Amén. Porque esta historia estaba preparada para ti y para mí, para que se nos contara y para que pusiéramos manos a la obra. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el resultado de que Él nos limpiara de nuestras transgresiones y nos diera salvación y nos diera justificación es que hoy tenemos gracia sobre gracia. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Porque el mayor regalo que tenemos, si te diste cuenta, es una sombra. Lo que hizo Abraham con Isaac es una sombra de lo que el padre iba a hacer con su hijo. Abraham fue tanto el amor de Abraham que no le rehusó a su hijo Isaac. Hermano, Dios no rehusó a su hijo para que nos diera salvación, vida eterna, justificación y gracia. No lo rehusó, lo dio, lo dio. Dice la escritura que aún, hermano, fue tanto, hermano, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue tanto, hermano. Y él pudiendo tener la autoridad de llamar a ángeles para que lo bajaran y ya no sintiera más dolor, él siguió con el sacrificio. Qué hermoso regalo, hermano. Pero a veces no valoramos esa sangre que ha sido derramada en el madero. ¿Por qué? Porque vienen los problemas o las situaciones y queremos voltearle la espalda a aquel que dio la vida por ti y por mí. ¿Cómo andamos, hermano? ¿Cómo andamos en nuestra fe? ¿Ya compite con la de Abraham? ¿Con la de Abraham? ¿Cómo andamos? Si el Señor nos pidiera algo en esta noche, ¿estaríamos dispuestos a dárselo? O mejor dicho, no nos vayamos tan allá. Si el Señor te preguntara, Carolina, ¿me crees? ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Porque con el testimonio de Abraham nos damos cuenta que muchas veces hay todavía incredulidad en nuestro corazón. Y tal vez, hermano, esa circuncisión que tenemos que hacer del corazón se llama incredulidad. Ay, hermano, es bien emocionante esto porque Abraham no era salvo cuando obedeció, sino cuando creyó. Él creyó y ya posteriormente obedeció. Por su fe, hermano, fue probado. Y recuerda, no es por méritos, no es cuánto haces, cuánto digas, cuánto sirvas, hermano. Es pura gracia, es pura gracia. Ismael, hermano, era más hebreo que tú y yo. Esaú era más hebreo que tú y yo, pero ellos no eran los hijos de la promesa. Entonces, hermano, no es asunto de sangre, no es asunto familiar, es asunto de fidelidad. Y si tú y yo somos por fe, entonces hay fidelidad. ¿Cuánto amamos al Señor, hermanos? Hasta aquí le vamos a dejar, hermano, porque lo siguiente
el siguiente tema son los resultados de la justificación y es, híjole, hermano, otro tema bien interesante. Pero no sé, hermano, yo sé que la palabra del Señor nos habló bastante, como siempre lo hace. ¿Alguien que quiera compartir algo que le haya dejado la palabra en esta noche? Puede abrir sus micrófonos. Adelante, hermano. Participen, hermanos, participen. Yo sé que el Señor les habló. Hola, Adelante, Carito. hermana. Pues, ¿qué podemos decir, verdad? Sino solamente gracias. Gracias por su infinita misericordia. Gracias porque, pues, se reveló a nuestra vida, no a todos en este mundo se ha revelado y pues nos ha puesto su Santo Espíritu para que le obedezcamos, ¿no? Porque y si no fuera por el Espíritu Santo, pues no haríamos nada, porque andaríamos en la carne, no en el Espíritu. Y pues te digo, ¿qué más podemos decirle? Ofrecer nuestra gratitud y obedecerle. Eso es lo que realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos miró con gracia y misericordia. Y Abraham, yo me imagino que, bueno, en los videos que veo, que he visto, cómo Abraham estando ahí, porque bueno, en ese tiempo casi no había mucha población, ¿no? Y él veía las estrellas y todo, y cómo Dios le hablaba con esa voz tan poderosa, le hablaba a Abraham, ¿no? Y bueno, pues así a nosotros alguna vez, yo creo que hemos escuchado la voz de Dios en nuestro interior y nos parece algo increíble escucharla. Yo he tenido el privilegio de escucharla, ¿no? Entonces, eso hizo que más se afirmara mi fe en mi vida y que creyera yo en Dios. El haber escuchado su voz, ¿verdad? El haber dicho, tú eres mi hija, yo te he escogido, yo soy tu padre. Y para mí ese es algo que fue algo determinante o fue algo que determinante para que yo creyera en Dios, en su existencia y para seguirle, ¿no? Y por eso es que no me he movido en todo ese tiempo pues que ya llevo 21 años, 22 años que Dios se reveló en mi vida. Pues desde ese tiempo hasta aquí he estado firme, unas veces flaqueando, me levanto y así, ¿verdad? Pero no me he apartado, no me he apartado, gracias a Dios. Y pues solamente agradecerle a Dios por su infinita misericordia y por revelarse a nuestras vidas. Y nada más, carita. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Yo creo que cuando yo estaba leyendo esta parte que nos tocaba el día de hoy, hermano, decía la hermana, ¿qué más podemos decir? Hermano, ya no pude buscar más escrituras porque todo viene en esto, todo viene en esto. Y decía, Señor, ¿qué escrituras? ¿Cuántas escrituras más me vas a dar para relacionar el tema? Y cuando llego a la parte de, sino que se fortaleció en su fe, dándole gloria a Dios, dije, no hay más, Señor. Tenemos que quedarnos con esto, darte agradecimiento. Entonces, hermano, pues es mucho, ay, mucho ejemplo del Padre de la fe. Pero gloria a Dios por esos ejemplos que el Señor nos permite tener. Porque si no, hermano, ¿cómo? ¿No? Nos viene a enseñar bastante la palabra de Dios. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Adelante, hermana Fanny. Gracias, Carito. Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Algo que a mí me, no sé, como que me causa mucha curiosidad es el pensar cómo Dios transformó el corazón de Abraham. Recordemos que él venía de una familia donde había mucha idolatría y para que él pudiera limpiarse de todo eso fue necesario que lo sacara de su propia casa. Entonces, cuando hay ocasiones en que Dios nos aparta de muchas cosas,
precisamente por eso, porque son situaciones que no convienen y que tenemos que ser transformados para que si en algún momento llegamos a regresar, vengamos a ser de bendición y por el testimonio también podamos el, el sembrar en ellos esa curiosidad por conocer a ese Dios que hizo un cambio tan grande en nosotros. La palabra nos habla mucho de la relación de Dios con Abraham, pero no menciona cómo era la relación de Sara con Dios. Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver el testimonio que daba Abraham, el cómo tal vez cuando tú le cuentas a alguien lo que estás viviendo, o sea, como que inyectas esa curiosidad y creo que es algo que tuvo que haber pasado en ellos, como que al relacionarse Abraham con Dios, vino a ser testimonio para Sara y tal vez su relación, aunque no la menciona, de alguna u otra forma le conocía. Dice la palabra que cuando Dios le hacía la promesa a Abraham, Sara se rió. Entonces ella también escuchaba la palabra de Dios. Entonces, ojalá y Dios nos conceda la bendición tan grande de tener una relación tan cercana con Él como la tenía Abraham. Tener esa intimidad de tal manera que podamos llegar a amarle de una manera tan bonita y realmente tan entregada, algo que Dios también ha permitido ver que Él es un Dios de plenitud. Él no te pide medias, Él te pide todo. Te pide que lo busques de todo tu corazón, te pide que tú también, o sea, que no seas tibio. O eres frío o eres caliente, pero tibio no. O te entregas o no sé, a veces yo lo siento como que es algo así de no estoy jugando, o sea, yo quiero que nos conozcamos, pero para que realmente nos podamos conocer es necesario que tú te dejes moldear. Entonces, pues que Dios ayude a nuestra incredulidad y que nos permita, si a Él le place y ojalá hice así, que le podamos conocer de una manera tan cercana que nos podamos enamorar tanto como en su momento lo amó Abraham. Eso era todo, Carito. Gloria a Dios. Sí, hermano, sí, la verdad es que es un amor, hermano. Yo creo que, yo así lo pienso, que el amor que Abraham le tenía a Dios era un amor ágape, igual, o sea, un amor que él daba todo por el Señor, o sea, todo, y a lo mejor no alcanzamos a entender, hermano, la fe de Abraham porque no hemos tenido a lo mejor esa relación con el Señor o pensamos, ah, no, pues Abraham la tenía bien fácil, ¿no? Pues o sea, yo también, si Dios me pidiera sacrificar a mi hijo, también lo haría, pero no, hermano. La verdad es que no la tuvo nada fácil, nada. Creo que ya no hay más hermanos que quieran participar. Si me permites, te voy a compartir este video. Ahorita yo quería Adelante, participar. adelante, Buenas adelante, noches, Sai, Dios les bendiga. adelante, adelante. Este, hace ratito que mencionabas la palabra que dice que el temor de Dios es la sabiduría y que asimismo el temor de Dios es apartarse del mal. El Señor me hacía pensar en Proverbios 14:27 que dice, el temor de Jehová, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida. Amén. Y sí, precisamente como lo mencionabas, pues realmente la sabiduría es el temor del Señor y es también el apartarse del mal. Pero asimismo, al apartarse del mal y al tener esa sabiduría, ese temor del Señor, Él también nos da esa fuerte confianza, porque podemos estar tranquilos sabiendo que Él no es nuestro Dios y Él tiene el control y Él tiene buenos, así que buenos pensamientos para nosotros. Y pues así mismo también, como dice aquí, esperanza tendrán sus hijos, porque realmente es algo
que lo que nuestro padre Abraham hizo vino a ser de bendición hasta esta generación. Y también dice que es manantial de vida. Entonces, gloria a Dios por su temor. Dios les bendiga. Así es, gloria a Dios por ese manantial de vida. De hecho, hay una escritura, creo que es en Jeremías, que dice, me han dejado a mí, cavaron cisternas, cisternas rotas, y yo era para ustedes manantial, manantial de vida o de agua. Si estoy parafraseando, disculpen hermano, pero así lo marca la escritura. Entonces, ¿cuántas veces hemos dejado al Señor? Te voy a compartir esto, hermano, nada más para que te des una idea de cuán complicado fue. Ya después de esto ya cerramos. Nueva negra modelo chocolate Los, Twin. los, Une este, más que dos los sabores. anuncios y logo de la cerveza, hermano. Perdón. Sientes que entre más ¿Verdad que no la tuvo tan fácil? Ay, hermanos, son testimonios que nos dejan pensando mucho. Te quiero dar una perla hermosa. Ese mismo lugar, hermano, donde el Señor le pide, que es el monte Moriah, donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Posteriormente, ese lugar fue donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. El Señor estaba haciendo una sombra de lo que Él iba a hacer años más adelante por ti y por mí. Es muy interesante que el Señor, aún los lugares que vienen escritos en la Biblia, están todos relacionados. Pero esa es la perla maravillosa que te comparto, que ese mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, fue el mismo lugar donde Dios dio a su único hijo para darnos salvación y vida eterna. Entonces, pues gloria a Dios porque tenemos salvación y justificación. Hermanos, pues no sé si alguien quiere comentar algo más o damos gracias. No, hermanos, pues vamos a dar gracias entonces. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por esa salvación tan grande. Gracias por los ejemplos que nos dejas en la Escritura, Padre. Algo con lo que nos quedamos viendo en el video es que Abraham le decía a su hijo, te amo y te amo mucho, pero amo más a Dios. Señor, sabemos que la vida como seguidores, Padre, tuyos, es de constante prueba, porque tiene que ser probada nuestra fe. Te pedimos que nos ayudes a tener esa fe que tuvo Abraham, a tener ese amor, Padre, que tuvo él para contigo. Que no veamos todo lo que nos puedes dar, Padre, porque creemos que tú nos puedes bendecir, que nos puedes contestar, pero que nuestra mirada no esté en ello, en lo que nos puedes dar, sino que nuestra mirada esté en ti, Padre, que nuestro galardón seas tú, que nuestra recompensa seas tú. Señor, te reconocemos como nuestro único Salvador. Te reconocemos como nuestra torre fuerte. Te reconocemos como nuestro refugio. Te reconocemos, Padre, como nuestro Rey. Te reconocemos como nuestro Padre. Te reconocemos como nuestro Salvador. Te reconocemos como nuestro Consolador. Padre, ayúdanos y aumenta nuestra fe si hay incredulidad. Señor, ayúdenos, Señor, a tener esa fe y a creerte. Ayúdenos, Padre bendito, porque a veces las pruebas, Señor,
nos debilitan. A veces las circunstancias nos hacen querer tirar la toalla. Pero permítenos, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, Padre, que te amemos a ti, independientemente de lo que nos das o lo que nos quitas, que nuestra mirada esté puesta en ti. Señor, muchas gracias por este libro de Romanos. Muchas gracias por el ejemplo de Abraham. Gracias porque esta historia y este testimonio, Señor, estaba contemplado para que se contara de generación en generación. Y hoy te damos gloria, Señor, porque la hemos escuchado una y otra vez. Y nos damos cuenta que nos falta mucho, Padre. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor. Seguimos poniendo delante de ti nuestras situaciones, nuestras aflicciones, nuestras dolencias, en el corazón, en la mente. Pero sobre todo queremos, Señor, poner nuestra fe. Señor, ponemos nuestra fe en tus manos. Síguela perfeccionando, Padre. Síguenos perfeccionando como a ti te place. Gracias, Señor. Gracias por esa salvación, por esa justificación. Y gracias por esta gracia. No permitas que la gracia la usemos para seguir pecando, Padre, sino permítenos, Señor, usar esa gracia para seguir compartiendo las buenas nuevas, hablando de ti, compartiendo, Señor, de ese Dios tan grande que tenemos, que es un Dios de pactos y pactos perpetuos. Señor, muchas gracias porque tu palabra nos reconforta, nos anima, nos exhorta. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque te revelas en la Escritura desde el principio hasta el fin. Señor, seguimos poniendo delante de ti todas las necesidades, la iglesia. Ponemos delante de ti todas las situaciones y cada una de las situaciones de mis hermanos. Cada uno está viviendo sus procesos, sus situaciones. Sé tu propicio, Padre, para cada uno de ellos. Y aunque estemos pasando desiertos o valles, Padre, permite que nuestra fe venga a aumentarse. Perdona nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones y ayúdenos, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Dios les bendiga. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Y recuerden, nos quedamos con este versículo. Fortalezcámonos, Señor, en la fe, hermanos. ¿Y cómo nos podemos fortalecer en la fe? Dándole gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bonita noche. Bye. Buenas noches, descansen. Bye, Dios les bendiga. Que les bendiga.